María Garzari Arias. Muy bien. Domingo, Santa Cena. El domingo a las 5 de la tarde. Recordamos el sacrificio del Señor en la cruz por nuestros pecados. La salvación. Amén. Yo creo que son todos los anuncios, ¿verdad? Sí, es primero. Muy bien, muy bien. Solamente que hago un anuncio, ¿verdad? Bueno, entonces nos ponemos de pie, vamos a levantar ofrenda. Bien, entonces vamos a pedir hermano Aníbal, que pase. Ya cuando no haya varón, no voy a pedir una canción. No voy a tomar Aníbal a distancia. Pasa, no, Aníbal. Más veces despacito para que. Pero probablemente vamos a la carrera y dejamos al hermano. Cuando la trompeta suene en aquel día final y clama en la trompeta final, cuando las naciones van a cantar y alegría, ya pasamos la guerra. En aquel día tinieblas se convertirán en colores calor y partida. Cuando los llamados se llegan, pueden despertar y ya pasaron esta guerra. Pues hermano, ahora su Biblia y vamos a leer esta tarde 2 versículos solamente. El versículo 19, perdón, 18 y 19 del capítulo 22 de Apocalipsis. Apocalipsis, el último libro de la Biblia,
Y vamos a leer el verso 18 y 19. El hecho motivador número 10 de los que estamos viendo. El mensaje que nos da el Señor en esta noche, de este pasaje, es no debe ser cambiado. El mensaje de Apocalipsis no debe ser cambiado. Es que si encontraron Apocalipsis capítulo 22, está en el último de la Biblia, en la última parte. Vamos a leer los versos 18 y 19. Si lo encuentras, se pone de pie, ¿no? Y le damos lectura. Amén. Todos juntos, dice así la palabra del Señor. Verso 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de las almas y de las cosas que están escritas en este libro. Le damos gracias, Dios, por esta seria advertencia que usted da a todos los creyentes, a todos los que profesamos ser creyentes, Señor. Gracias, Dios, gracias por su palabra, Señor, porque debemos, Señor, enseñarla lo más cerca que podamos, Señor bendito. Ayúdenos, Dios, porque se corre el riesgo, Señor, de decir cosas que no son. Gracias, Dios bendito, y ayúdenos, Señor. Le adoramos, Dios, y gracias por bendecirnos con este libro. En el nombre de Cristo, le doy muchas gracias, Padre Celestial, y le pedimos. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Bueno, aquí el Señor da un mensaje, una advertencia muy solemne y enfática. Es el Señor Jesucristo mismo, el que, bueno, pues el autor no solo de Apocalipsis, sino de toda la Biblia, hermanos. La Escritura dice que Pablo, allá en Timoteo, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y Jesús, pues Él es el creador, hermanos. Es el que creó, dice que en Él subsisten todas las cosas. Es que, hermanos, nos muestra aquí, la Biblia nos dice que Él es el testigo fiel y verdadero. Las palabras de Apocalipsis provienen del mismo Señor Jesucristo y tienen el sello de su autoridad. Y leemos en el verso 18, yo testifico, dice el Señor. Y la Biblia nos enseña que Él es el testigo fiel y verdadero. Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo es presente. Bueno, el verso 4, iglesias que están en Asia, gracias y paz a nosotros, el que es, el que era y el que ha de venir, el de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y luego dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, y el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nuestro Señor Jesucristo, al que le debemos la honra y la gloria.
Él nos compró, Él nos redimió, Él pagó el sacrificio, derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado, salvarnos del pecado de condenación. Es que segundo Timoteo 3:16 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Es necesario, hermano, ¿verdad?, de saber bastante escritura, leer la palabra de Dios, escucharla, leerla, ¿verdad?, porque a través de ella obtenemos la sabiduría de Dios, la preparación para poder servir al Señor. Entonces, hermanos, es de nosotros ya Apocalipsis 3:14 dice: y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación dice esto. Entonces es Jesús, es el Señor, el que está, el autor no solamente de Apocalipsis, sino de toda la Biblia. Era claro que fueron inspiradas por hombres, como dice Pedro, y inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Así es que, hermanos, él da testimonio de la infalibilidad permanencia de la palabra de Dios. El testimonio más sólido y enfático respecto al carácter que no se puede alterar de las Escrituras. Todo esto proviene del Señor. El Señor lo dijo cuando estaba él enseñando en lo que conocemos como el Sermón del Monte, allá en San Mateo 5:17 y 19. Él dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No, él vino no a abrogar. Abrogar quiere decir abolir, revocar una ley, un decreto, anular algo. No, dice: yo no vine a abrogar la ley de los profetas. Él vino a cumplir. ¿Sí? Entonces, todo lo que está escrito en la Biblia, bueno, ahora él nos dice, ¿verdad?, que tengamos cuidado, ¿verdad?, que el que enseña, el que predica debe tener mucho cuidado, ¿verdad?, para no quitarle ni ponerle. Es una advertencia y parece ser una continuación del verso 12. Dice el verso 12: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, ¿verdad?, nos recomienda que tengamos bastante cautela cuando hablamos de su evangelio, de su palabra. Hay muchas enseñanzas, hay mucha confusión, bueno, vamos a estar viendo. Es que vemos, hermanos, que viene todo de la palabra, viene directamente del Señor. Y vemos que el texto es enfático. Él dice en el verso 18: yo testifico. En otra palabra, yo mismo testifico. Vemos ahí, ¿verdad?, que la declaración no es ni del ángel ni de Juan, sino es un testimonio. Él es el que da testimonio. Él es. Así como leemos en el capítulo 1, la revelación de Jesucristo, capítulo 1, verso 1, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Fíjense, ahí está, Apocalipsis, el libro profético, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bueno, vemos que el libro de Apocalipsis es
el testimonio bueno que da Juan, ¿verdad? Del Señor. El Señor le muestra todo a Juan y Juan hace que nos escribe a nosotros. Me dice allí del ángel que participa. ¿Verdad? Yo testifico a todo el que oye la palabra de este libro. ¿Sí? Es que vemos, hermanos, ahí en el verso 16, dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. O sea, el testimonio viene del Señor Jesús. La palabra viene de Él directamente. El aviso, la advertencia. Es que esto es algo, es bueno el Señor porque Él está advirtiéndonos. Está advirtiendo. Para que seamos honestos, que no usemos la palabra de Dios para beneficios personales, como muchos hoy en día, sino que sea siempre para bendición de los oyentes y con el fin de que la persona sea salva y sirva al Señor. Hay mucho trabajo que hacer, hermanos, que el Señor necesita ver, y para poder servir al Señor debemos estudiar la Biblia. De paso, hermanos, paso, leí una Apocalipsis. Del miércoles, hace 15 días, encargué que si podíamos leer el libro de Apocalipsis. Bueno, no se les olvidó. No se olvidó, es que ya llevo 6 capítulos. Nada, son 22 capítulos, ¿no? El capítulo 15 está bien cortito. Es que allí como que le da sueño y luego como despierta sigue leyendo. Es que necesitamos pasar tiempo leyendo la escritura. ¿Cuántas novelas lees al día? No tengo la televisión. No, novelas, ¿verdad? Pues hay que no, ya nos iba a regañar de que no, si ven 2 horas de novelas, leer. Tengo unos 10 minutos, 15 de lectura de escritura. Pero no, hermanos, sí, debemos hacer tiempo para leer la palabra. Es bien recomendable. Bienaventurado el que lee, dice el verso 3. Bienaventurado el que lee y el que oye. Y el que, claro, el que guarda, las lee, oye y las guarda. O sea que las pone en práctica. Es que, hermanos, yo testifico, dice el Señor, allí en el verso 18. El tiempo presente del verbo testificar. Yo testifico, tú testificas, él testifica, ellos testifican, todos testificamos. Así más o menos, va a conjugar el verbo testificar. Yo, tú, él, vosotros, así. Ya muy bien. Pero vemos, hermano, el Señor dice: yo testifico, sugiere que la acción de testificar es continua. Yo testifico. O sea que no, si mañana vemos la escritura, leemos: yo testifico. Cada día, yo, todos los días. ¿Sí? Entonces vemos allí, verá que él también nos muestra una advertencia solemne. Tenemos el pasaje de manera directa como una seria advertencia a los oyentes. A no adulterar el mensaje fundamental revelado por el Señor. A no decir cosas que pensamos que dicen y no dicen. Es el peligro. Cuando comunicamos la palabra de Dios creyendo que dice y no es eso lo que es. Pero es una recomendación. Recuerdo cuando tuvimos el examen de griego y hebreo de un hermano. ¿Hermano va a tomar el examen? Y dice: no, sígueme la cita, porque el examen era para darnos crédito. Pasábamos, si hacíamos el examen,
era para darnos crédito para la materia. Y si no, pues no nos daban crédito. Entonces, hermano, no, yo ya soy pastor, ese no me esfuerzo. Claramente dijo que no había leído, no había estudiado. Entonces es importante, ¿verdad?, indagar, escarbar, ¿verdad?, investigar. Entonces, hermanos, si no leemos la Biblia, mucho menos lo estudiamos. Porque una cosa es leerla y otra cosa es. Cuando va a estudiar, usted investiga. Compara un libro con otro. Hermano, ya tengo la respuesta. Y si seguro se mató o lo mataron. Sí, porque ahí está como que se contradice, pero no se contradice. Gabrielito una vez me trajo una pregunta igual también, más o menos parecida. Pareciera que la Biblia se contradice, pero no se contradice. Entonces vemos, hermanos, la advertencia era para los ahora bien, ahora sí que para los oyentes, hermano, para no malentender las escrituras. Entonces, ahí vemos, hermanos, dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Es que es para todos nosotros, hermanos. A aquel que escucha la lectura de Apocalipsis, a la congregación, pues, la iglesia. Luego uno dice, ahí mismo en el verso 18, si alguno añadiere a estas cosas, si alguien añadiera esto, quiere decir, ¿verdad?, bueno, que pudiera ocurrir. Puede ser que alguien añade cosas que ahora bien que piensa que son. Entonces vemos allí que es un aviso terminante. Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Cuando yo estaba leyendo esto, digo, bueno, el único que puede torcer las escrituras, el único que puede decir cosas, puede ser un cristiano, pero falso. Hay cristianos falsos que dicen que son y no son, que usan la Biblia para su beneficio, son falsos. Entonces la advertencia es que, ahora sí como decimos los mexicanos, mientras hay esperanza, ¿no?, debe recapacitar y ubicarnos, como dice mi esposa, y ubicarnos, ¿verdad? Bien, es una palabra que se les es cuando dice, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Si alguno pusiera de más, si alguno se atreviera a añadir algo al contenido de esta revelación dada en Apocalipsis, bueno, el Señor pondrá sobre él las plagas anunciadas en el libro. Te voy a dar un ejemplo, hermanos, de cómo la gente, cómo hay hombres y mujeres también que le dan una interpretación y a veces parece lógica a la escritura. Como por ejemplo, hermanos, Apocalipsis capítulo 12, verso 1. ¿Sí? Han tomado ese versículo para justificar haber hecho la imagen de Guadalupe. Dice allí, hermanos, 12, Apocalipsis 12, mire, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolor de parto en la angustia de la longaniza. Entonces, ¿verdad?, los que
elaboraron la imagen de Guadalupe, se basan en este versículo para respaldar o para justificar su decisión de hacer eso. Y no solamente eso, sino que han convencido a millones de personas para que adoren la imagen. Ahora ya no tanto los líderes, sino los papás, los jefes de familia. ¿Por qué? Porque ellos han creído ese engaño y ellos enseñan ese engaño a sus hijos. ¿Y sabe cuándo termina eso? Cuando la persona viene a Cristo. Acaba eso. Esa maldición, cuando la persona viene a Cristo. Tú ya sabes, ahí se basan para decir que Guadalupe, porque dicen que no es una ley de Guadalupe, ¿no? Bueno, y se basan ¿por qué? Porque aquí habla de los israelitas. Y claro que nace un niño, es Jesucristo, claro, pero Jesús viene de los judíos, ¿no? Hablando de los israelitas, los que van a sobrevivir la tribulación y el milenio, son los israelitas. Aquí habla de cómo Satanás, hermano, va sobre ellos, sobre los israelitas. Y si usted lee y no estudia, entonces no tiene razón, sí es verdad. Y han hecho creer eso. Ahora bien, hermano, si eso fuera así, vamos a suponer que si eso fuera verdad, entonces están cometiendo un pecado mortal. Pero no tan mortal. Me refiero a un pecado, el pecado mortal es rechazar a Jesucristo como Salvador. Y un idólatra está condenado al lago de fuego. Un idólatra es aquel que adora un ídolo. Un ídolo es una imagen, una figura. Entonces, todo aquel que adora una imagen, una figura es un idólatra. Y los idólatras no entran al reino de los cielos. Los idólatras no van a entrar a la ciudad de Dios. Lo dice Apocalipsis capítulo 21, verso 18, verso 8, y el capítulo 22, el verso 14. Dice que los idólatras están fuera y no entran. Ellos van a la segunda muerte, al lago de fuego. Entonces cualquiera, un idólatra es cualquier persona que adora cualquier cosa, una vaca, como los hindúes en India adoran las vacas. Cualquier cosa que sea la adoración, que le quite el lugar a Dios, es un idólatra. Y Dios abomina la idolatría. Es una abominación. Entonces, si eso fuera, vamos con así, bueno, si eso fuera cierto, lo que enseñan, ya están violando el segundo mandamiento de la ley de Dios. Éxodo capítulo 20, versos 4 y 5. ¿Alguien lo quiere leer? Éxodo capítulo 20, versos 4 y 5, el segundo mandamiento. Éxodo 20, versos 4 y 5. Sí. No te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad
de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Bueno, ahí está. Ahí está. Un idólatra es una persona que adora una imagen. Y un idólatra, su destino es el lago del fuego. Apocalipsis capítulo 21, verso 8, se olvide. Y Apocalipsis 22, verso 14. Entonces, vemos, hermanos, que si eso es así como lo dicen estas personas, entonces están en rebeldía abierta, una rebeldía declarada, están violando el segundo mandamiento de la ley de Dios, la ley mosaica. Si fuera cierto, si fuera así como lo enseñan, entonces tengan cuidado, ¿no? O sea, en otras palabras, de la voluntad de Dios. Por eso es que sí hay falsos. Hay en el mundo de personas así. Están en contra de la voluntad de Dios. El Señor dijo: no te hagas imágenes, ni las adores, ni te inclines a ellas. Y es lo que hace mucho, lamentablemente. ¿Pero por qué? Porque no lo escuchan. Entonces, cuando lees la escritura, te das cuenta. Que normalmente cuando estudiamos la escritura, cuando leemos la escritura, la gente termina creyendo en Jesucristo. No nos cuenta que solamente nada es amor. Entonces, hermanos, es interesante. Ahora el Señor, bueno, nos hace en cierta manera responsables, hermano. No podemos echar la culpa a nadie, a de nosotros, por no darle la importancia de vida a la palabra de Dios. Es que, hermanos, solo en Cristo hay salvación. Hay muchos versículos, hermano. Solo en Cristo hay salvación. El asunto de la idolatría lo encontramos también en 1 Corintios 6:9, en Gálatas 5:20, como les digo, Corintios 8, Corintios 22, 15. Le decía yo que el 14, ¿verdad? No, es el 15. Ahí está, ahí entra. Aparte de todos los demás, aparte de los hechiceros, de los fornicarios, de los homicidas, ahí estamos igual también en esa lista. Es que, hermanos, solamente los que no son cristianos, ellos son los que pueden cometer gravísimos errores, porque hay muchos que se dicen cristianos y no lo son. Pero un verdadero cristiano no va a hacer eso. Un verdadero creyente nunca, y si lo hace, va a pedir perdón a Dios y se va a componer. No va a seguir así. ¿Sí? No va a seguir cometiendo esos errores. Un verdadero creyente, como no perdió un error, ya no procuramos ya no cometer. El rey David fue un hombre conforme al corazón de Dios, y cuando a él se le descubría su falta, porque se lo olvidaba, ¿no? Era el rey. Él, como faltaba seriamente, faltaba ante Dios, pero ya no cometía el error. Si se arrepentía, ya no seguía adelante cometiendo el pecado. Porque cuando la persona está en pecado y no se arrepiente, pues sigue practicando el pecado. Y viene y llora al altar y todo, pero llora de arrepentimiento, pero no de arrepentimiento. Sí, o sea, porque cuando hay un arrepentimiento hay un cambio de vida. Entonces, hermanos, solamente en Cristo hay salvación. No, pero es que luego a veces dicen, no, es que ella intercede por nosotros, y ella es por otro, hablando de. Pero la Biblia dice, hermanos, que ahí tenemos un mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 5:2, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.
Romanos 8, 33, 74. Nos dice ahí el 34 que intercede conmigo. ¿Quién nos acusará? Entonces, hermanos, Él es nuestro intercesor, Él es nuestro mediador, ¿verdad? Y la Biblia no nos dice que haya otro, ¿verdad? Como a veces enseñan así. Entonces, bueno, toda esa gente, todas las personas, si no cambian su manera de enseñar, bueno, van a tener su recompensa. Es que el Apocalipsis es un libro de muchas bendiciones y de juicios. Contiene bendiciones y juicios el Apocalipsis. Es que las bendiciones son para los que guardan las palabras del libro, de la profecía, del libro de Apocalipsis. Verso 7. He aquí vengo pronto, dice ahí Apocalipsis 22, 7. He aquí vengo pronto, dice el Señor. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Entonces, verán los que leemos y ponemos a meditar y guardamos la palabra del Señor en nuestro corazón y estamos siempre sobre eso. Bueno, dice, son bienaventurados. Ahora bien, los que tuercen o adulteran el mensaje de este libro, pues añadiéndole o quitándole, serán evidentemente castigados por el Señor, dice aquí. 8. 19 dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, hermanos, aunque Apocalipsis es el libro que nos habla de todos los acontecimientos al final del tiempo, bueno, también trabaja hoy en la era presente. Hoy. Entonces la advertencia es para todos los tiempos, para hoy, para mañana y para siempre. Porque el mundo se va a terminar, hermanos, pero la palabra de Dios no sigue adelante. Eso es lo que dice el Señor. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra no pasará. La palabra del Señor va a ser vigente como lo ha sido por siglos. Sigue siendo vigente hoy. Y va a seguir siendo vigente hasta el final de la historia humana. Entonces, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Añadirle las escrituras es tan ofensivo a Dios como quitarle. Cualquiera de las dos acciones alude a la soberanía de Dios, se sobrepone a la soberanía de Dios. Cualquiera de las dos acciones. Quitarle o añadirle o ponerle de más. Es que podemos ver un ejemplo, por ejemplo, allá en el huerto del Edén, el maligno adulteró la palabra de Dios. ¿Sí? Una palabrita la adulteró, la cambió. El mandato de Dios al hombre fue: de todo árbol del huerto podrás comer. Génesis 2:16. Fue la palabra de Dios a Adán. De todo árbol del huerto podrás comer. Y las primeras palabras que Satanás dijo a la mujer fueron: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Sí? Le cambió la palabra, no comáis. Cuando el Señor dijo, de todo árbol del huerto podemos comer. ¿Qué hizo allí? Adulteró la palabra de Dios. La cambió. Ahora bien, hermanos, allí en el capítulo, ahí en Génesis capítulo 2, verso 9, ahí nos habla de cuando el Señor ahí nos habla de que puso el huerto, en el centro del huerto, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Entonces, cuando el Señor tomó a Adán y Eva y los puso en el huerto, les hizo la recomendación: de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque si él conviene de cierto morirás. Vino Satanás y dijo:
que la está prohibiendo no comer. Y ahí entabló la comparación con Eva, ¿verdad? Llamó la atención de ella, ¿verdad? La ubicó, le puso la tentación y se fue. Se fue Satanás. Y Satanás y Eva solita. Fue preparado con ellos, ¿verdad? Así es Satanás no pone la solución. Y uno solito va a abrir la hielera y uno está en la hielera. Ahí está la tentación. Ahí está la tentación, ¿verdad? Pero no nos obliga a nadie a hacerlo. Nosotros solitos llegamos con bastante sed. Después estamos bien, ya estamos bien malos, nos metimos en problemas, o hicimos algo que no vimos hacer, y no hallamos que hacer. El diablo nos mete en problemas, pero no nos obliga, es una buena tentación, y nos hace mucho mal. Mucho mal. Dios nos bendice. Satanás, hermano, nos maldice realmente, nos engaña. ¿Sí? Y tiene millones engañados, creyendo que van al cielo y no. Cuando mueran se van al infierno. Sobre todo con la idolatría. Que es algo que tiene relación con Dios, porque todo el asesinato, el adulterio, eso tiene que ver con nosotros aquí. Pero ya la idolatría tiene que ver con Dios. Entonces ahí estamos ofendiendo ya directamente al Señor. Decimos, Señor, no te necesitamos, hay que adorar la vaca, hay que traer el árbol, hay que traer una piedra. Bueno. Y creemos que estamos adorando a Dios. Entonces, ¿por qué? Porque ha habido personas que han adulterado, han cambiado las escrituras. Voy a tener un tiempo, muy bien. La frase, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, denota la posibilidad. Puede suceder. Así, cualquier intento de transformar las palabras escritas por Juan en este libro sería confrontado con el severo juicio de Dios. Dios quitará su parte del libro de la vida. El pasaje me enseña que un verdadero creyente puede perder su salvación. Ahí está la mala interpretación. Entonces, por eso hay que tener cuidado. Un verdadero creyente no pierde su salvación. Hay muchas personas que están en la iglesia por años y pierden la oportunidad de salvación porque nunca entregan su vida a Cristo. Creen que es cierto, creen que sí, todo, pero nunca entregan su vida a Cristo. Y por consiguiente, si nunca entregan su vida a Cristo, nunca se bautizan. Entonces, es bien importante que la persona reciba a Jesucristo. Y el que recibe a Jesucristo es aquel que cree en Él. Y cuando cree en Él, sinceramente lo recibe. Aquel que cree en su corazón, que cree en Él, quien dice ser nuestro Salvador. Entonces, un verdadero creyente es aquel que cree y recibe a Cristo en su corazón. Lo confiesa. Como dice Mateo 10:32. Cualquiera que me confesare delante de los hombres, cualquiera, puede haber 1000, y de esos 1000, cualquiera de ellos que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cuando confesamos que Jesucristo es mi Señor, la manera más práctica es cuando lo confesamos ante la iglesia, lo confesamos ante el mundo cuando lo confesamos, y luego lo confesamos donde quiera que andamos. Hablamos de Cristo a la gente, estamos confesando que somos creyentes en Cristo. Entonces, eso es un cristiano. Es que, hermanos, hay creyentes, entre comillas, que nunca han hecho su dicho de fe. Entonces, es necesario que lo hagamos.
Y déjame decirle, yo conozco un hermano que es pastor. Ya estaba pastoreando el hermano, ¿no? Y él dice que él no había aceptado a Jesús. Sí, y ya tenía años de pastor. Pero alguien vino así como David y Jonatán. David y Samuel. Bueno, el caso es que él escuchó el mensaje de salvación y aceptó al Señor. Y llega pastor de la iglesia. Puede pasar. Y lo hizo mal, hizo bien, hermano. Hizo bien. Se salvó. O sea, la Biblia dice, el Señor dice, ¿verdad? Que no todo lo que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que hace la voluntad de mi Padre. Dice, y algunos me dirán aquel día, Señor, pues en tu nombre echamos fuera la nombre, si en tu nombre hicimos muchos milagros. Dicen, ¿cómo va a haber personas que hacen inclusive hasta milagros? Y ni ellos lo saben. Bueno, por eso existe la posibilidad, ¿verdad?, de que la persona altere la escritura. Entonces ahí nos da el Señor, ¿verdad?, advertencias. Ahora bien dije que hay falsos, claro, la Biblia enseña que hay falsos. ¿Sí? Ahí viene un Apocalipsis nos muestra el falso profeta, el capítulo 13. La segunda bestia, la bestia que sube de la tierra, es el falso profeta. El falso profeta que hace, bueno, engaña a la gente. Ahí leemos ahí en Apocalipsis 13, verso 11 y el verso 14 y 15, hermano, ya dice ahí el verso 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Y luego dice el verso 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no lo hace. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sin que tuviese la marca. Bueno, esto ya después va a ser obligatorio. Ya cuando estén todos convencidos y que adoren la bestia, y entonces ya va a ser ley que se ponga la marca. Pero no va a haber problema. ¿Por qué? Porque ya los convenció. Ese hombre va a tener una habilidad de convencimiento tremenda. Bueno, ya existe, ya está, ya hay personas que también convencen a otras personas, ¿verdad?, a que hagan lo que la ley les quiere. Bueno, entonces Dios, ¿verdad?, el Señor nos advierte que el verdadero creyente tiene vida eterna en Cristo. Entonces el que tiene vida eterna, bueno, es eterna. Juan 6:47 dice el Señor, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Tiene, presente, hoy, crees en Dios, crees en el Señor Jesucristo, tiene vida eterna. Juan 10:27-28 dice, mis ovejas oyen mi voz, yo los conozco y me siguen. Y luego dice el verso 28, y yo les doy vida eterna. El Señor Jesucristo nos da vida. Aunque el verdadero Hijo de Dios podría no comprender el significado del libro, totalmente, este libro de Apocalipsis, reconocerá en una declaración de su esperanza y de lo que le ha sido aceptado en gracia mediante su salvación en Cristo. Hoy estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Por favor y merced. Recuerde que estamos en pausa, estamos a la era de la gracia, donde podemos ser salvos. El Señor vino, murió por nosotros, se fue al cielo para lugar, pero va a venir. Y en este periodo que viene, ¿qué fue lo que dijo el Señor? Ir y hacer discípulos, ir y predicar, ir y enseñar a la gente, hablarle de mí, dar testimonio.
y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta el último de la tierra, y cuando terminó para llevar los cielos. Entonces, él prometió venir, voy a preparar un lugar y vendré otra vez. Entonces, estamos en la era, hermano, ¿verdad? El Señor puede venir en cualquier momento, lo prometió. Entonces, ¿qué está pasando? El Señor es bueno, hermano, porque está dando tiempo que mucha gente se arrepiente. Mucha gente confiese su nombre, que confiese como su único y suficiente Salvador. Pero el tiempo se va a terminar. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero el tiempo se aproxima. Él viene, pero, como dice el verso 7, y aquí vengo pronto. Él viene, en cualquier momento regresa el Señor. ¿Y a quién se va a llevar? A todos los creyentes. A todos los creyentes en Cristo. Acuérdense que es en Cristo. Si usted lee, por ejemplo, 1 Corintios 5, 17, de modo que nosotros está en Cristo. En Cristo. La posición. Estábamos en Adán, ahora estamos en Cristo, en esa posición. Estamos en la posición donde la sangre de Cristo nos cubre en todo pecado, nos limpia, nos protege. Sin Cristo estamos expensas del diablo, pero en Cristo estamos cubiertos. Así que en Cristo, la posición en Cristo. Romanos 5:8. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. No, ahora viene ese Romanos 5. Romanos 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en. Cuando el Señor aparezca en las nubes, dice Pablo primero de Tesalonicenses 4, 17, 16. Dice que aparecerá en del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Sí? La posición, el Señor nos puso, nos sacó de las tinieblas y nos puso en la luz. Ahora bien, hermano, en 1 Corintios, ya casi termina, hermano, ya, me sobra el sueño ya, no. 1 Corintios, mire, también dice, 1 Corintios, hermanos, capítulo 15, verso 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo, en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En Cristo. 1 Corintios 15, 19, a los que predicaban que no había resurrección. Bueno, si eso fuera así, dice, verso 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, queremos a la resurrección, que vamos a resucitar. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos. Los más. Pero no Cristo resucitó. Y eso nos garantiza a nosotros actos. Pero ¿cuándo vamos a resucitar? Porque Él es el primero. Cuando Él venga, Él está venir. Porque Él es la resurrección. Recuerda, Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree aunque esté muerto, vivirá. Porque Él es la resurrección. Entonces necesita venir, va a venir para que podamos resucitarnos con Él. Tenemos que estar en Cristo. Tenemos que haber nacido de nuevo en Cristo. Ser unas personas en Cristo. Y acabarse. Entonces hay una estrecha relación entre el árbol de la vida y el libro de la vida. Aquí nos dice la palabra del Señor, todo aquel que ha puesto su fe en Cristo tiene su nombre escrito en el libro de la vida.
Dice Apocalipsis 21:27, no entrará en ella, o sea, en la ciudad celestial, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Todos los creyentes estamos inscritos en el libro de la vida. Y los que estamos inscritos en el libro de la vida, vamos a entrar a la ciudad celestial y vamos a participar del árbol de la vida. Porque somos los que vamos a entrar a la ciudad celestial. Todos hermanos, quien tiene su nombre escrito en el libro de la vida ha de participar de las bendiciones del árbol de la vida. No puedo leer. Es que en la ciudad celestial está el árbol de la vida, como nos dice allí, hermanos. Mirad el verso 2 del capítulo 22. Y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Todos hermanos, en la ciudad celestial, donde está el árbol de la vida, solo entraremos los que estén inscritos en el libro de la vida. Es que, ya con eso termino. Aquí en Texas, y no sé, en todos Estados Unidos, todos los estados, cuando un niño nace, sale del hospital bien registradito. No lo dejan salir del hospital si no viene ya con su nombre y su apellido. Bueno, de ahí del parque, aquí lo que de los demás le dan su acta de nacimiento, y esa acta de nacimiento, ese oficio, lo hace o la hace ciudadana o ciudadana de Estados Unidos, de esta nación. Así también, hermanos, nosotros cuando recibimos a Cristo, el Señor nos da la ciudadanía celestial en Cristo. Él fue a preparar lugar para nosotros en la ciudad celestial. Y un día vamos a estar ahí. Somos ciudadanos, dice Filipenses 20. Nuestra ciudadanía está en nosotros. Cuando entregamos la vida. Y somos ciudadanos del cielo, de la ciudad de Dios, la celestial. Ya termino con esto, vacía de veras. Estaba terminando, te dije si ya. No vamos a leer Lucas 10. Lucas 10, yo pongo aquí cerquita. Llamaremos esto. Sí. Lucas 10, verso 1. Después de estas cosas, destinó el Señor también a otros 70, que les envió de 2 en 2 delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él iba a ir. ¿Se acuerdan que se menciona eso? Verso 16, el Señor dijo: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, me desecha que me envió. Cuando vamos a citar, digamos, si alguien no recibe, dice que recibe la palabra. Pero cuando le da el portazo, dice: no, me desechan a mí, no a ustedes. Que siguen adelante, porque ustedes lo que desechan, ¿no? A mí me desechan, no a ustedes. Pues me gusta mucho ese versículo a mí, porque nos respalda mucho. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha, a mí me desecha. Y vemos allí el verso 20, porque ellos se venían bien contentos de que aún los demonios se les sujetaban. Entonces el Señor les dijo: aquí dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Eso, pero nos debe siempre regocijar. ¿Cómo se detiene? Me voy a leer este versículo ya repetido. Filipenses 4 dice: así que, hermanos míos amados y deseados, goce por la vida. Estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Bodia y a Sinti que sean reunidos en el Señor.
Así también te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente, también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Todos los creyentes tienen su nombre escrito en el libro de la vida. Entonces, dice, regocijaos en nuestra oración. Porque les digo, vamos. Le damos gracias, Padre bendito, porque nos ha bendecido, Señor, con tu hermosa palabra, Señor, y nos alerta para que, Señor, podamos ser diligentes, Señor, en el estudio de su palabra, Señor, y así podemos conducir para honra y gloria a su casa. Le damos gracias, Señor, porque su palabra nos instruye, su palabra que nos corrige, Señor, y le damos muchas gracias. Señor, bendiga a la iglesia, bendiga a todos mis hermanos, bendiga, Señor, a todos mis hermanos que enseñamos, que compartimos su palabra, Señor. Padre Santo, que podamos buscar sabiduría suya, de alto Dios, que podamos aplicarnos en la lectura de su palabra, Señor, informarnos, Señor, de que usted sea glorificado. Le adoramos, Dios, y gracias. Bendiga a mis hermanos, Señor Dios, que, Señor, seamos conscientes de que solamente en Cristo hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo para los salvos. En otro nombre de todos los hombres. Señor, le adoramos y gracias. Bendiga a la iglesia, bendiga a nuestros hermanos aquí presentes, bendiga a nuestros familiares, bendiga a nuestras amistades, Señor, nuestros vecinos, Dios, nuestras comunidades donde estamos, Señor, viviendo. Padre bendito, y también nuestros compañeros de trabajo, Señor Dios. Ayúdanos, Padre Santo, que podamos seguir adelante, Señor, y podamos siempre dar testimonio de que somos hijos tuyos. Queremos creer en su palabra, Señor. Bendiga la iglesia. Ahora le pido, Señor, que nos lleve con bien a nuestros hogares de regreso, Señor, que podamos llegar con salud, Señor, bien a nuestros hogares, Señor, que esté bien. Gracias le damos, Señor, por la enseñanza de su palabra. En el nombre de Cristo.